Colocada al pie de una estatua de piedra, se encontraba una rosa azul de pétalos impares, que navegaba en la circunferencia del recipiente con la ayuda del aire. Una mano, maltratada por una cicatriz lineal, la acomodó en el lugar protagonista, adornando su compañía con una rosa de color similar, pero con una opacidad mayor, permitiendo que su destacada belleza persistiera. La rosa del emperador, dijo al levantarse, volviendo su mirada a una dama de cabello negro al terminar su breve, pero loable reverencia al tallado de piedra. No creo que la necesite, pero nunca sabemos con los dioses. El único digno para celebrar al lado de ellos, afirmó, descansando sus manos en el reposabrazos de la silla de madera. La mujer asintió con una ligera sonrisa, desprovista de falsedad. Me han dicho que apareces al alba, que cuidas de las flores y limpias la piedra desde el día que despertaste. Las flores marchitas deben quitarse. Volvió la mirada a la figura de piedra. Y las mañanas son tranquilas y frías, pero acogedoras. Sigo con la duda de, ¿qué significará el lobo en su hombro? Amaba a los lobos, dijo, segura de sus palabras. No lo sabía. Era un joven muy misterioso. Un héroe de verdad, convino, con una sonrisa triste, apagada, pero tranquila. Sueño con ese día. Observo la sangre en mi pecho, la brutalidad de la batalla, la terrible muerte de Letion y Cerso, todo, pero, antes de despertar siempre la veo, y a él. Estás en sus brazos y él llora, gime y puedo sentir su dolor, pero después no hay más, solo un nuevo día. No busco respuestas, dijo al ver su complicada mirada. Estoy viva y eso me basta, y no tengo ningún interés por manchar su sacrificio con tonterías. Aunque desearás respuestas e hicieras las preguntas adecuadas, dijo luego de largo silencio, dudo que encontráramos lo que buscamos, y ahora, volteó con suavidad a observar la alta colina negra, a la que le faltaba algo. Es imposible saber con certeza qué fue lo que le ocurrió. Nos arrebató por completo las esperanzas. No tengo palabras de aliento. Se acercó, mirando de reojo a las dos damas bien vestidas protegiendo cada flanco trasero de la silla. Lo siento, señorita Amaris. No deseo confort, el dolor está y lo estará por siempre. Al menos eso me dejó. Nari inspiró profundo, sin apartar la mirada de la dama sentada, sus ojos no mostraron ni un ligero indicio de lástima, o emoción similar, no lo creía respetuoso para una mujer del calibre como lo era la heroína de Agukris. No es posible. No puede ser posible. Se escuchó un fuerte alarido en las cercanías, producido por lo que parecía ser una fémina vestida con una túnica completa color vino, con un bordado exquisito de una cabra en la espalda, que escupía un fuego dorado. Amaris la vio arrastrarse de rodillas antes de postrarse frente al pie de la estatua, con una postura que aparentaba la solicitud de clemencia. No pudiste haber muerto, gritó, al tiempo que golpeaba con fuerza la dura calzada de piedra. No. Nari observó y contuvo sus palabras al vislumbrar en su campo de visión a la maga, que miraba la escena con una complicada expresión. Sonrió suavemente, agradeciendo a su yo interior por la prudencia. La misteriosa mujer se levantó al poco rato, se limpió la humedad de las mejillas con el dorso de la mano y palmeó con delicadeza el polvo invisible de su túnica. Volteó y fue cuando observó a la dama sentada, quien también le miraba. Ambas se quedaron en silencio, observándose como si se conocieran, como si algo arcano las hubiera unido. Amaris inspiró al ver tan peculiar belleza, se perdió en sus ojos dorados con rojo, en su cabello negro recogido, que estaba acompañado por dos joyas azules, que tintineaban melodiosamente a ligero movimiento. Sus pómulos rosados palidecían en el oscuro de la piel, que aportaba de un brillo mayor a los carnosos y rojos labios que decoraban la parte inferior de su rostro. Sonrió con ligereza, provocando que el tiempo se detuviera, las aves ahogaran el aliento y las rosas voltearan al lado contrario, avergonzadas. ¿Conocías al explorador sin nombre? Preguntó Nari al sentirse incómoda con el silencio. No como me hubiera gustado, respondió, acercándose 6 pasos y quedando a nada de la maga. Compartí con él un momento único, fugaz, pero de mucho valor, en palabras simples. Me salvó la vida. Volteó a mirar la estatua, que indujo en sus ojos una cólera tan brutal que las dos sirvientas detrás de la maga quisieron hacerse con el símbolo del dios Sol para protegerse. Por eso me es difícil aceptar que haya muerto. No lo creo. Yo tampoco quise hacerlo, dijo Amaris con un tono empático, sorprendiéndose por su iniciativa de expresar su opinión, pero es imposible que alguien sobreviva a un colapso de mazmorra. Nada es imposible, dijo con convicción. Decían que los seres eran invencibles, pero los dioses y altos humanos lograron erradicarlos, creando con ello una nueva esperanza para la humanidad. Me gustaría creer, aunque no sé si mi corazón aguantaría. Eres una mujer fuerte, dijo al arrodillarse, y con un movimiento rápido que ni el ojo humano podía percibir se hizo con las manos de la maga, entrelazándolas con las propias. Bendecida con muchos talentos, Amaris inspiró, guardando por unos segundos el aire en sus pulmones, y si él está en alguna parte de este mundo, estoy segura de que podremos encontrarlo. ¿Quién eres? Preguntó Amaris con duda, percatándose de la debilidad que el agarre le producía.
Alguien que desea volver a verlo. ¿Y si en verdad está muerto? Esa es una pregunta que responderé cuando haya visto su cadáver. Debilitó el agarre, consintiendo que la maga recuperara el control de sus extremidades. Amaris no se percató que el silencio solo las envolvía a ellas dos. Quiero volver a verlo, dijo la maga, con las lágrimas tratando de escapar. Tenerlo a mi lado y compartir mi vida con él. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para que aquello se cumpliera? Se interesó. Cualquier cosa. Amaris se alejó del grupo, tratando de encontrar al joven que frecuentaba sus sueños, y que, ahora, gracias a una posible intervención divina podía volver a ver y estar a su lado. No estaba muerto, eso era una bendición, tanto como una incógnita, de la cual retrasaba pregunta para que la realidad no la golpeara en caso de que todo lo vivido los últimos días fuera tan solo una ilusión, creada por su psique dañada. Continuó caminando, en busca de esa particular silueta. El sueño comenzó a devorar su atención, pero su voluntad era más fuerte, permitiendo que los bostezos fueran breves e infrecuentes. Me he recuperado lo suficiente para hacer un sello de contención, escuchó una voz profunda y grave en las cercanías, pero dudo que sea tan poderoso como para aislar la energía de muerte. Se acercó al sonido, que luego de ascender por la no tan inclinada pendiente se hizo con las identidades de los presentes, quienes habían olvidado su invitación a la charla de grupo. Y ahí estaba él, de pie, con un porte rígido, firme, y una mirada tranquila, que ocultaba una pesada carga que ella no podía descifrar. El joven volteó y la miró, hizo una mueca parecida a una sonrisa, y con sus ojos declaró su aparición al macho y la dama que lo acompañaban. Señora Amaris, saludó Meriel, de forma simple y respetuosa. Es una sorpresa tener su compañía. Parece que los he molestado, dijo, fingiendo la culpa que mostraba su rostro. Hollín y la pelirroja observaron de inmediato al joven, que parecía ajeno a la situación. Señor, dijo Meriel con tono quedo. Gustavo le miró, sin cambiar de expresión, volviéndose en el segundo siguiente a la maga. Si es posible, dama Amaris, le pido con total respeto que regrese al campamento, dijo, manteniendo las comisuras alzadas. Nos uniremos a usted tan pronto como culminemos con nuestra tarea. Amaris dudó al enfrentarse a esos bellos ojos cafés, que parecían haberse olvidado de ella. Inspiró con profundidad, resuelta a rechazar la petición, pero su cabeza actuó antes, asintiendo con una calma que solo se atribuía a los ancianos. Espera, humana, dijo Hollín al verle marcharse. Tú practicas las artes mágicas, ¿no es así? Sí, respondió ella, girando únicamente su cabeza. Perfecto, dijo de inmediato, me servirás de recarga. Ven aquí y empecemos, apremió, pero el ceño fruncido en el rostro de la bella dama persistió. ¿Es necesario?, preguntó Gustavo. Meriel guardó silencio, ocultando para ella los sentimientos encontrados que ahora mismo experimentaba. Certeza no tengo, pero sí una mejor oportunidad de al menos debilitar el dolor que sientes. Puedo seguir soportando. Maldito necio, gritó furioso. Entiendo que ustedes amen hacerse los fuertes, pero de nada te servirá desperdiciar tu energía mental en soportar el inmenso dolor que sé que padeces. Solo estás alargando el sufrimiento y el tiempo de tu recuperación, tanto de ti, como del lobo elemental. Gustavo suspiró al aceptar sus palabras, que multiplicaron su fuerza al perder su atención en el pequeño animal en el abrazo de Hollín. Meriel se resistió a intervenir por el tono maleducado ocupado para dirigirse a su joven señor, por la sencilla razón de que concordaba con el alto individuo, pues su corazón ya no soportaba verle sufrir en silencio. ¿Estás enfermo?, preguntó Amaris al acercarse, con sus ojos brillando de preocupación, y su labio inferior entrando y saliendo de su boca al quedarse en suspenso. Está muriendo, dijo Hollín con tono serio. Acomodó el mechón de su patilla, que escondió detrás de su oreja. Meriel tragó saliva al recibir la noticia. Si bien no era una sorpresa el diagnóstico por las terribles secuelas que había presenciado en el cuerpo de su señor, su mente jamás había asimilado idea semejante, ni cerca de un destino tan fatídico. Siempre había creído que era alguien fuerte, resistente a la propia muerte. Amaris se perdió en su interior, sonriendo como si negara la realidad. Eso no es verdad, dijo, con una sonrisa tan marcada que desaparecieron sus ojos. No, no lo es, afirmó Gustavo, tranquilizando a ambas damas con su solemne mirada, quienes sintieron como si los dioses mismos hubieran bajado de los cielos para devolverles el alma. Tal vez en cuerpo no, pero sí en esencia y mente. Masajeó su cuello, y tronó su espalda al hacer sus hombros hacia atrás. Cuando el dios Karnak tome control de tu cuerpo, nada quedará de tu ser verdadero. Le miró, enfocando toda su presencia en los ojos cafés del joven. No has sido el primero, pero posiblemente sí serás el último. Eso no pasará, dijo, mientras desviaba su atención a sus manos, que habían sido poseídas por las de la maga. Estoy bien. ¿Cómo ayudo?, preguntó, ignorando la afirmación de su amado. Despeja tu mente y abre tu núcleo. Forma 5 vínculos libres,
y no permitas que tu elemento afín se integre con ellos. ¿Vínculos libres? ¿Sabes conectarte con la esencia del todo? Preguntó, intrigado por la respuesta. Amaris le miró, confundida, al tiempo que le brindaba la misma expresión a su amado, quien negó con la cabeza, ignorante a la pregunta. No, dijo, tentada a dar una respuesta más elaborada para salvaguardar su ego, pero la salud de su amor fue más importante, desechando su arrogancia para tomar una postura más humilde. Habrá tiempo en el futuro para enseñarte, dijo al retirar su atención de la señorita, pero ahora mismo lo único que requiero de ti es que apartes. Acarició al pequeño lobo custodiado en su regazo al volver la mirada a su compañero humano. Deshazte de la túnica. Lo siento, dijo Amaris. No pasa nada, respondió Gustavo con una expresión calma. Inspiró profundo, relajando la mordedura que por mucho tiempo le había ayudado a soportar. Afirmó, observando una vez más a Amaris, quien le regresó la mirada, una muy tierna y apasionada. Su corazón respondió con una aceleración involuntaria, pero su mente rápidamente negó el sentimiento al recordar a esa hermosa muchacha que lo esperaba en México. Meriel lo ayudó a retirarse la túnica, aún con su objeción. Su brazo derecho, cubierto por decenas de retazos de tela, hizo que Amaris se cubriera la boca y parte de la nariz, sin percatarse que aquella acción había molestado a la pelirroja y herido al joven que por necedad se obligaba a no mostrar sus emociones en público. Las venas negras que escalaban a su cuello se hicieron visibles, lo mismo que las de su axila, que traspasaban su camisa blanquecina. «Todavía puedes marcharte», aconsejó el muchacho. «Prefiero quedarme», respondió, nerviosa por la intensa y desconocida energía que se guardaba en la extremidad de su amado. «Seguidora», dijo. Meriel se acercó y con sumo cuidado se hizo con Whittie, que descansaba en una manta de tela suave y cálida. «Retira las telas». Gustavo comenzó quitando el retazo del hombro, descubriendo la negrura de la piel, al igual que el polvo necrótico que se apartaba al suelo al ser golpeado por la fricción causada. Amaris inspiró profundo al ver tan terrorífica escena, su corazón latió con fuerza, amenazando con dejar su cuerpo por el dolor presente. Ignoraba lo sucedido, las causas y las consecuencias de tan fatal herida, pero por alguna razón comprendía los sentimientos de preocupación de la guerrera, así como su angustia. Pronto retiró la segunda, y tercera, acercándose al sitio que podía provocar las lágrimas y el vómito de los más débiles. El hueso de su antebrazo era claro, pero su alrededor era tan oscuro como la noche. Había líneas negras que lo atrapaban, con un palpitar errático que no correspondía al ejercido por su músculo cardiovascular. Amaris gimió, atrapando su lamento en su boca gracias a la intervención de su mano. Atrajo sin querer a la tela un trozo de piel negra, que se desprendía de su antebrazo con lentitud. Sus ojos se humedecieron, pero soportó, lo hizo, no podía hacer nada más que soportar, y al menos, eso lo hacía bien. Se quitó el guante de cuero negro, que apestaba a los 1000 infiernos, sus dedos blancos, en los huesos literalmente, con falto de uñas y piel. «Por el Altísimo», dijo al apartar la mirada, con las lágrimas resbalando sus pálidas mejillas. «Haz el favor de callarte, señora», dijo Meriel, consciente del dolor que podría causarle a su señor. Amaris le miró, sin enojo o arrogancia, no tenía palabras de aliento, en realidad la voz no salía, solo sonidos agudos cortados, que expresaban muy bien su sentir. «Cada día estás peor», dijo Hollín, con la mirada intensa, desprovista de empatía. «No pienso lo mismo». «Extiende el brazo». Hizo lo pedido, y al conocer el proceso absorbió la energía de muerte remanente en su cuerpo, conteniéndola con sumo cuidado para evitar la desgracia. Hollín comenzó a dibujar en el aire los sellos, a centímetros de su brazo, tan rápido que le costó seguirlo con la mirada. Era un experto, su consumo energético fue mínimo, su dibujo preciso y su control sublime. Las gotas de sudor comenzaron a aparecer alrededor de su frente, resbalando por sus enfocados ojos, que por momentos parecían querer salir de sus cuencas. A los pocos minutos terminó por dibujar el último, el quinto y el más importante. Ahí estaban los 5, flotando alrededor del brazo, desprendiendo energía antigua, pura y sin elementos imbuidos. Gustavo asintió, consciente de lo que estaba por venir. «Buena actitud», dijo al recuperar un poco el aliento. Activó los 5 sellos en simultáneo. Gustavo apretó ambos puños, abriendo los ojos por lo difícil que le resultaba seguir conteniendo la energía de muerte, como el dolor producido por la presión de los sellos. Sus ojos titiritaron de negro y rojo, mientras las venas de su frente y cuello sobresalían por el esfuerzo. Sus encías sangraron por apretar los dientes con gran fuerza, forzando a que los gritos se ahogaran antes de salir. Pasaron los segundos, y por fin después de tanto sufrimiento, todo volvió a la normalidad. 7 u 8 lunas como mucho, dijo Hollín con tono agotado y decepcionado por su propio rendimiento. Después de eso no creo que los sellos soporten. Tal vez para entonces pueda entrenar un poco a la humana. Pero no pude disminuir tu dolor, lo lamento. Muchas gracias, dijo al recuperar el aliento.
Tranquilizó su respiración, y ocultó nuevamente su mano en el guante de cuero negro, para de inmediato hacer uso de los retazos de tela limpios guardados en su bolsa de almacenamiento que le ayudarían a cubrir la totalidad de su brazo. Amaris lo ayudó a envolver los últimos 2 trozos de tela, con cuidado y delicadeza. Notó sus lágrimas, como la preocupación en sus ojos. Me disculpo por mi inutilidad. No te preocupes. Estoy bien. Fue lo único que logró decir. Ansioso y con una expresión de completa reflexión, el hombre de porte firme caminaba de un lado a otro en la pequeña oficina, decorada por libreros, mesas de diferentes dimensiones y 2 armas envainadas pegadas a la pared. Ese idiota. Mordió la uña de su pulgar, pero no la desprendió del dedo. Maldito imbécil. Se detuvo por un segundo, observó el pequeño trozo de papel de su mesa principal y volvió a la tediosa caminata. La muchacha de ojos delgados observó todo en silencio, sin dejar de seguir con su mirada la silueta delgada del hombre. ¿Muy malo?, dijo al no poder soportar más. Irtar se detuvo, miró a Yukio y volvió a revisar el trozo de papel en la mesa. Frunció el ceño, inspiró profundo, dejando salir su frustración en una larga exhalación. Demasiado, dijo, tomó el mensaje, llevándolo a las llamas del quinqué al lado de la puerta. No encuentro escenario donde la estupidez de nuestro monarca no nos destruya. Podríamos matarlo, sugirió, sin perturbar sus profundos ojos. Lo he pensado, dijo con simpleza, sin tomarle importancia a la crudeza y traicionera idea de su subordinada. Pero el daño ya está hecho, además de que, hacerlo nos condenaría a lo más profundo del abismo. Si usted lo ordena, yo puedo encargarme. No, jamás te pediría algo semejante. A nadie. Quitó un par de pergaminos del sillón, lo golpeó, apartando el polvo, para finalmente tomar asiento. La vida de un rey tiene un costo muy alto. Se perdió en la nada, frustrándose por no poder encontrar solución al problema. Yukio guardó silencio, sabía cuánto lo apreciaba su señor. Por los dioses. De verdad que es un idiota. Sus piernas parecían tener voluntad propia al golpear el suelo en un ritmo desatinado y sin armonía. Poner precio a su cabeza en el gremio oscuro, mandar cuadrillas en su búsqueda, y ahora cazarlo con la ayuda de la orden. Ese infeliz busca nuestra destrucción. ¿La orden se ha involucrado? Sí, asintió, sin relajar el ceño. Hace poco uno de esos sabios abandonó el palacio con la orden de darle caza al aventurero Gus. No creo que uno de ellos sea suficiente para derrotarlo, dijo con confianza, con el recuerdo fresco en su mente de la batalla contra la bestia antigua. Has entendido mal, dijo él. Mi preocupación no es por el bienestar físico del aventurero Gus, porque sé que le haría frente a todo lo que el rey Catran le mandase. Estoy preocupado por su actitud, por la respuesta que podría tomar, porque en el mejor de los casos nos ignoraría para siempre, pero en el peor. No quiero ni considerar aquello. ¿Ha pensado en contactarlo? No es posible. El graznido de las aves nocturnas entró por el ventanal abierto, haciendo eco en toda la habitación. Destruí el vínculo de su ficha de identificación al enterarme de que lo estaban cazando. No podía mentirle al rey en la cara, así que hice que fuera verdad que no tenía forma de comunicarme con él. Yukio regresó al silencio, quería ayudar, pero fue consciente que cualquier idea que tuviese, su señor ya la había pensado y analizado, resultando en este horrible sentimiento de impotencia. Irtar se levantó, pateando sin querer una vaina de tamaño pequeño, inmediatamente observó a su subordinada al sentirse inspirado por el dios de las ideas. Existe una opción, dijo, retomando su lugar en el sillón, y necesitaré de tu ayuda para llevarla a cabo. Tenga completa confianza en mí. La tengo. Relajó su ceño. Ve por tu daga negra, saldrás del reino en una misión. ¿La negra, señor? ¿Estás seguro? Sí, mi hermosa Yukio, es tiempo de matar a algunos magos. Con el tarro de alcohol en el banquillo de su derecha, y un pergamino enrollado con el sello real partido en 2 a su izquierda, el hombre sentado observaba las llamas de la chimenea, escuchando el crepitar de la leña. A 2 pasos de él se encontraba un gran cofre de madera negra, cerrado, con 2 cerrojos de hierro en sus vértices. ¿Cuánto tiempo más mirarás la nada?, preguntó Luceris, la mujer de pie debajo del umbral arqueado, vestida de túnica blanca abierta, camisón suelto, y un par de joyas doradas decorando su cuello y muñecas. Masajeó su vientre inflamado, pero su expresión molesta no disminuyó. El hombre ignoró los comentarios, no tenía ni las ganas, ni la intención de responder. El estúpido fuego de esa chimenea no te devolverá el honor que dices haber perdido. Atrajo sus brutales ojos hacia ella por un segundo, antes de verles volver a las llamas. Eso sí escuchaste, sonrió con furia, y cuando te hablé que tu hija se había herido la ceja ni una sola mirada me brindaste. Tú, gran señor, dijo con sorna, protector del reino y general de cientos, ¿dónde quedó ese hombre? Yerión. ¿Dónde está? Apretó los puños al percatarse que el único ruido era el de la leña.
Sus ojos se medio cerraron, suprimiendo el enojo en sus labios. «Hazme caso, maldito bastardo». Sujetó la vara de hierro al lado de la chimenea, amenazando con atacarle, pero no consiguió ni una sola mirada. «Eres una broma, un miserable». Su vientre comenzó a dolerle, pero la cólera le impidió detenerse. Dirigió con rapidez la vara al cofre negro. «No te atrevas», dijo por fin. «Así que tu preciado cofre sí te interesa. Veamos si podemos abrirlo». Gerión se levantó de un salto, y de inmediato la tomó de las muñecas. La capa de piel que por mucho lo había protegido cayó al suelo, dejando apreciar su cuerpo repleto de vendajes y pequeñas heridas costrificadas. «Suelta la vara». Inhaló, el brusco movimiento le había provocado un inmenso dolor. «Que sueltes la puta vara», rugió frente a su rostro. Luceriz obedeció, con lágrimas resbalando por sus mejillas. El pedazo de hierro cayó al suelo, que sonoró el lugar con fuerza. «Suéltame», dijo, con el tono interrumpido por el comienzo del llanto. «Será la última vez que desobedeces mis órdenes. Suéltame. Me estás lastimando». Le soltó, retomando su lugar en el asiento de cuero. «¿De verdad volverás a ver las llamas?», preguntó, extremadamente herida. Su mente no procesaba que el hombre que se había arriesgado a comprar su libertad de un poderoso noble ahora la tratara con crueldad e indiferencia. Sostuvo la jarra entre sus dos manos, bebiendo para satisfacer algo más que la sed que lo invadía, pero la baja cantidad le provocó una fuerte rabia. «Por los dioses», gritó, lanzando la jarra a una de las paredes cercanas. El recipiente de madera se rompió en pedazos, esparciendo sus restos en una pequeña área de la sala. Luceriz tembló, nunca lo había visto como ahora, siempre se había comportado con educación, jamás le había faltado al respeto, pero, ahora, sentía que ya no era el mismo, y le temía. «Tenía solo 18 cuando me volví su guardián», dijo después de tranquilizarse, ganándose la atención de la única mujer en la habitación. «Era muy joven para la tarea, pero su madre vio algo en mí, confiaba en que podría, y le prometí por mi vida y el honor que acababa de recuperar que lo protegería. Le fallé, maldición, le fallé tanto a ella como a él. Ahora los dos están muertos, y yo». Tomó el pergamino de la mesa. «Mierda, yo soy recompensado con tierras por mi puto sacrificio». «¿Cuál sacrificio?», rugió, destrozando su garganta y el documento oficial. Luceriz enmudeció, sin poder encontrar las palabras adecuadas para un corazón tan dañado. Gerión masajeó su afeitada cabeza, sintiendo cómo la rabia lo consumía y el dolor se volvía insoportable. «Está muerto». Su voz se quebró, sin poder asimilarlo todavía. «Ese maldito niño malcriado está muerto. Hiciste lo que pudiste». Hizo un intento por consolarlo, recibiendo una despiadada y gélida mirada. «Tú no sabes una mierda». Luceriz quiso acercarse, quería tomarle del brazo y decirle que estaba con él en su dolor, pero no podía. Algo le decía que si daba un paso más su vida podría correr peligro. «Lo perdí todo». Tomó el cuchillo que por mucho tiempo había estado escondido en su asiento, colocándose de pie. «¿Qué haces?». Luceriz retrocedió al instante, temerosa de que la locura de su hombre tomara su vida y la de su nonato. «Soy un hombre sin honor. Un mísero cobarde es lo que soy». Descansó el lado del filo en su garganta, sin temor en sus ojos, solo resolución. «Quemen mis restos». Cerró los ojos, dispuesto a terminar con todo. «Espera», gritó con toda su alma, «no puedes hacerlo. ¿Qué será de nosotros sin ti? Nos dejarás solos, sin nadie que nos proteja». Una línea roja resbaló por su garganta hasta ser absorbida por la tela del pecho. «No lo entiendes, Lu, hago esto porque los amo, solo así podrán vivir». «Explícate», rogó. «No. No es algo que debas saber». Observó el cofre, su brazo tembló, no por indecisión, sino por ira. «Si lo haces, tus hijos no vivirán mucho y lo sabes. Mi pasado tiene un alto peso, y no podremos soportarlo sin tu presencia. Yo también fui un esclavo», Lu reconoció, tomando por sorpresa a su mujer, comprendiendo hasta ahora de su repentina afeitada de cabeza y rostro. «Fue la concubina real y madre de Ers quien compró mi liberación de la arena, fue ella quien me dio un estatus y un futuro, ella fue la que me obsequió una nueva vida, vida en la que me gane muchos aliados. Y yo le pagué con traición y cobardía». «Nunca lo traicionaste», dijo, convencida, pues si de algo estaba segura, era de la devoción y lealtad que tenía por el segundo príncipe. «Lo hice. Y fue por amor. Los amo tanto». Inspiró, cortando con profundidad su yugular. Cayó de rodillas, ahogado por su sangre. Sus ojos se fueron apagando, sin quitar de su mirada a su hermosa mujer embarazada. «Gerión». La hermosa morena limpiaba la hoja de la espada cubierta de sangre, con un paño blanco recientemente obsequiado por el joven de mirada tranquila, que degustaba con placer un fruto negro de rayas rojas. El olor embriagante,
de cáscara lisa y brillante, hipnotizaba sus sentidos, haciendo que se olvidara por un instante de sus alrededores. Su sabor se asemeja a la papaya, dijo para sí, admirado por la belleza del exótico ejemplar, solo que menos dulce. La pelirroja calmó a los caballos, que se agitaron al escuchar el susurro de lo extraño, que aguardaba en cada arbusto, sombra o ramaje del denso bosque. El aire se ha espesado, dijo Hollín, con la mirada puesta en el orbe recién obtenido del cuerpo inerte de la bestia cuadrúpeda en el suelo. Algo en este ambiente no me gusta. El expríncipe fue pasando la mano por los orbes recién extraídos de los cuerpos de las bestias, en busca de la rara oportunidad de ser bendecido con una habilidad que mejorase su tasa de supervivencia, para lograr el objetivo de una muerte digna, con un digno y poderoso oponente. Ni a mí, respondió Amarís al alto hombre. Me trae malos recuerdos. Gustavo tiró el fruto a medio comer, parando con sus dedos una extraña pluma filosa. ¡Nos atacan!, gritó Cinia, despertando el escudo que descansaba en su espalda. Meriel desenvainó con prontitud, observando con rapidez a ambos flancos, que desde su posición, cada vaivén del aire amenazaba con ser un ataque. Hollín recuperó al pequeño lobo, protegiéndolo de lo desconocido con su imponente cuerpo. Primius recobró la espada de la vaina, que por sus dedos torpes dejó escapar, teniendo que recuperarla del suelo con una expresión avergonzada. Cinia fue la segunda en defenderse, bloqueando el objeto puntiagudo con el escudo, mientras buscaba el origen del mismo, acercándose de forma inconsciente a su señor. Una bestia alada no debería poder atacarnos en un bosque tan denso, dijo, escuchando que la madera había soportado otro proyectil. Son proyectiles mágicos, dijo al terminar de analizar la pluma filosa. Creados por magos humanos. Hizo un sello rápido en el aire, activándolo al culminar con el proceso. Una densa e invisible energía antigua protegió a los presentes de las aleatorias plumas hostiles, que caían destruidas al entrar en contacto con el territorio del sello. Gustavo inspiró profundo, normalizando su respiración. Todavía no se encontraba en su estado óptimo, pero le agradecía a Dios Padre que al menos ya pudiera hacer un breve uso de su energía pura, aunque solo fuera para dibujar y activar un simple sello de protección. «Nos están rodeando», gritó Meriel al ver extrañas sombras pasar por los flancos lejanos. Amarís activó el hechizo recién conjurado, viendo con el ojo imaginario la esencia de vida de los alrededores, únicamente para descubrir que había bloqueos en sitios específicos del bosque, que impedían que pudiera detallar la ubicación exacta del individuo. Cantó tan rápido como su lengua le permitió, teniendo la energía mágica entre el velo de lo imposible y lo real, a solo un chasquido de lo poderoso. Gustavo se abalanzó al frente al escuchar la ruptura de los ramajes, deteniendo con su propio cuerpo la embestida del poderoso oso gris. Evadió la mordedura a su cuello, usando la fortaleza de sus brazos para empujarlo en contra del árbol cercano. Primius quedó deleitado con lo visto. Si bien había estado cerca de su nuevo señor durante algunos días después de su liberación de las manos de la general Iridia, no había presenciado su fuerza, ni poderío verdadero, por lo que ahora verlo de tan cerca, fue como encontrar al héroe del que tanto leía en sus fascinantes libros. Pero aquello no disminuyó su atención hacia los proyectiles, que continuaban impactando contra la pared del sello. Gustavo extrajo con rapidez el sable de su bolsa de almacenamiento, empuñándolo con ambas manos, con una mirada enfocada únicamente en su objetivo, y una respiración controlada. La hoja se iluminó de un rojo azulado, mientras llamas negras parecían proteger el contorno del filo. El animal rugió, levantándose a dos patas, era inmenso, gordo y con una aura tiránica, pero eso no provocó ni un cambio en la expresión estoica del joven, que parecía ocultar el disfrute en su mirada. «Sangre». Escuchó un susurro en su oído, largo y tétrico. «Muerte». Ignoró el musitar de los espíritus que la energía de la muerte cargaba, como tantas veces lo había hecho. Era difícil, inimaginablemente sí, como escalar una montaña sin piernas, pero sentía que debía, era una responsabilidad que se había dado, la única cerradura que tenía la puerta para no perderse, su voluntad. Fue un solo paso, uno solo, y tan pronto como el tiempo retomó su continuidad, los presentes lograron observar la caída de la cabeza del oso al suelo, que fue desprendida de su cuerpo con una limpieza sobrenatural. Jadeó, y volvió a la protección del sello, que envejecía apresuradamente. Meriel enfrentó a una extraña cruza de lobo, más grande y fuerte, de ojos muertos y pelaje sucio. Había algo extraño en su comportamiento, pero la guerrera no supo el qué, ni tuvo el tiempo para averiguarlo. Blandió asterisco rayo fugaz asterisco con fuerza, fue rápida, certera, y supo equilibrar el ataque con la defensa, pero parecía que la bestia no era un oponente fácil, y las embestidas continuas, los zarpazos y las mordidas al aire lo declaraban. Hollín protegió con su brazo izquierdo al pequeño lobo, mientras destrozaba el cráneo del enemigo cuadrúpedo en el suelo con la ayuda de su mano desocupada. Inspiró profundo, descargando al aire un ensordecedor grito que simuló con maestría un rugido. Las bestias y los animales salvajes que se habían reunido para formar un cerco al grupo de Gustavo debió despertar de un extraño sueño, pues, tan pronto como escucharon el atronador grito del alto individuo se detuvieron,
contaminados por el miedo, ya sin intenciones verdaderas por combatir. Bajaron la cabeza y se volvieron a la oscuridad del bosque, tan rápido que se sintió extraño. Amaris activó el hechizo que por mucho tiempo había guardado, lanzando una devastadora y veloz fuerza eólica. El árbol cedió al encontrarse de frente contra el poder artificial de la naturaleza, inclinando su tronco y desenterrando parte de sus raíces. «Son demasiados», dijo la maga, disgustada por ver su hechizo desviado. «Los jóvenes son talentosos», dijo un hombre al aparecer al lado del árbol respetuoso. «Pero todavía muy inexpertos». Elevó sus comisuras, mientras con un movimiento imperceptible para los no atentos invitó a sus compañeros a presentarse. Eran en total 15 individuos, 8 hechiceros y 7 guerreros, todos con auras amenazantes y peligrosas, rodeándoles con actitudes arrogantes y miradas de superioridad. «La mente y el puño», dijo Cinia al recordar. Comenzó a respirar con irregularidad, nerviosa y temerosa por sus nuevos aliados. Quiso informarlos, pero la sonrisa del hombre con la insignia dorada en su pecho la congeló. «Fui yo». Vestidos con elegantes capas doradas, túnicas o armaduras de primera calidad, acompañadas con armas de similar factura. En la multitud se encontraban hombres y mujeres, altos, bellos, feos, pero con una semejanza en la firme postura y la constitución atlética, y una expresión que nada le envidiaba a las estatuas. «Señor Gus», dijo Cinia, sin poder encontrar las palabras adecuadas. Gustavo volteó a verle, sin nerviosismo o emoción que perturbara su rostro. Primius evadió el contacto visual con uno de los magos, que parecía haber reconocido, siendo rápido para evitar que lo mismo sucediera con él. Se colocó la capucha y mantuvo la espada en alto, sin flaquear en su obligación. «Un grupo de lo más interesante», dijo el hombre con la insignia en su pecho, mientras con su mirada comandaba al resto de individuos. «Demasiado». Se perdió en la dama del escudo, pero ella evadió sus ojos, conociendo del encanto que podían ejercer. «¿Se interponen en nuestro camino como enemigos?», preguntó Gustavo, queriendo recalcar la intención antes del desastre. «¿Como enemigos?», repitió el hombre al mando, mientras desviaba su atención al joven. «No, enemigos no». Sus ojos brillaron como dos luceros en el cielo, cargados con fuertes intenciones invisibles e inherentes a lo arcano. Parpadeó una sola vez, despertando en sus pupilas el vacío del abismo, la oscuridad del corazón de los hombres y la frialdad de la muerte, rompiendo así la patética intención que el mago osó conjurar en su contra. Fue fugaz, imperceptible para la mayoría, pero brutal para el hombre de la insignia, quien cayó al suelo, arrodillado y pálido. «Señor Mente», gritó el hechicero cercano, ofreciendo su mano para el rápido restablecimiento, una ayuda que fue ignorada. Cinia cambió la espada por el hacha de hoja azul. La gelidez invadió su cuerpo, al tiempo que el poder y la emoción poco característica de su persona fluía en una gran sonrisa. «Es él», señaló con su dedo índice, que temblaba a causa de una profunda impresión en su mente y corazón. No hubo necesidad de una orden, ni un asentimiento de cabeza, nada fue necesario para que el grupo de los 14 individuos emprendieran el ataque como uno. Los guerreros tomaron la vanguardia, mientras los magos se colocaron en sitios estratégicos para el apoyo y la ofensiva. Hollin observó a Gustavo, y él le miró, estando en desacuerdo en su consejo no verbal, no deseando una masacre innecesaria. La hoja del sable perdió el brillo y las llamas negras, quedando solo una hoja azul oscura, opaca y filosa, demasiado filosa. Primius fue el primero en defenderse del rápido corte, no buscaban prisioneros, de eso podía estar seguro al sentir la hoja pasar por su cuello por segunda ocasión. Retrocedió, y balanceó como pudo, pero era clara su desventaja, no solo en la técnica, experiencia y poder, sino también en los números, pues apenas si logró evadir la herida fatal del segundo individuo, que atravesó su capa y camisa, dejando un profundo corte en su espalda, que le hizo gemir de dolor. «Hijos del abismo», maldijo, apretando los dientes y la empuñadura de la espada. No le resultó difícil dejar salir aquello que por decisión de su nuevo señor había sellado. La oscuridad cubrió su cuerpo con un velo negro, bailarín e intangible, mientras sus ojos custodiados por la capucha se tornaban tan oscuros como la noche. «Maldita sea», pensó Gustavo, malhumorado, pero entendiendo que el regio joven lo requería para la supervivencia. Evadió la hoja rápida, tanto como el hechizo fulgurante que impactó en el suelo, alzando la tierra. Golpeó con su puño el pecho de la guerrera, que salió expulsada a besar el árbol cercano, y que, aunque su armadura había amortiguado gran parte del poder del puñetazo, no impidió que dos de sus costillas se agrietasen, amenazando con romperse. Su sable descansó en la garganta del próximo guerrero, que se detuvo con una expresión pálida. Negó con la cabeza, no podía asesinar, no debía, así que, con total desinterés noqueó al guerrero, rompiéndole algo más que los dientes con la empuñadura de su arma. Primius desbarató las defensas del agresor al tomarlo del cuello y forzarle a mirar sus ojos color ébano. Su espada teñida con sangre pareció sonreír al descansar en su hombro. «Muerte», dijo,
y de un solo tajo se hizo con la vida del guerrero. Desvió la mirada al hombre con la herida en el pecho, aquel que un minuto antes había cubierto su arma con su preciada sangre regia, y deseaba venganza por ello. Muerte. Levantó la espada, preparando el corte del verdugo, pero la oportuna intervención del hechizo, que en forma de esquirlas de tierra le impidió culminar con su deseo. La energía de muerte se condensó en su cuerpo para protegerlo, al tiempo que sembraba sus putrefactas semillas en la mente fragmentada del expríncipe. Las esquirlas se volvieron polvo, una cortina que duró pocos segundos. Sonrió con arrogancia, pero el relámpago en su pecho le regresó a la realidad, enviándolo lejos de su sitio original. Se detuvo en aire, encontrando el equilibrio en la nada para volver al suelo, con sangre resbalando de sus labios. Escupió como tantas veces le habían prohibido hacerlo, y gritó, tan fuerte que su garganta ardió, tan doloroso que su corazón tembló, y tan lleno de ira que no existió nada en su mente más que el deseo de muerte. Gustavo observó a su compañero de viaje, la resonancia de sus energías chocó y se estabilizó, podía percatarse que le estaba volviendo más fuerte con su presencia, pero también le estaba arrebatando aquello que él tanto luchaba por mantener, su cordura. No hubo tiempo para la indecisión, como un relámpago apareció ante el expríncipe, tocando con el pulgar su frente, que le aclaró de manera abrupta sus pensamientos. No deseo otro sirviente, Primius, dijo con severidad. Ya tengo demasiados. Surge, pensó, apuntando al suelo con los dedos tensos y abiertos. Su excelencia, dijo Guardián al aparecer, arrodillado sobre una pierna y con su capa negra ondeando a su espalda, que parecía no ser afectada por el viento. Meriel levantó el rostro y bloqueó con su espada el brutal golpe de la masa. Entrecerró el ojo al sentir las gotas calientes de la sangre que resbalaban desde su ceja. Evitó el siguiente golpe y se colocó de pie, haciendo un corte rápido a la espalda del hombre corpulento, pero su espada no logró atravesar la hermosa armadura plateada. Retrocedió, y su oportunidad de ataque se tornó imposible, no había aberturas en su defensa, cada movimiento representaba su falla, una que podría tornarse fatal. Tienes buenos ojos. Descansó el arma en su hombro, enfocando su atención únicamente en la guerrera. Gracias. El corpulento hombre inspiró profundo, sus músculos se hicieron más densos y su mirada más aguda. Golpeó el aire, descargando ráfagas de viento en cada balanceo, continuando con movimientos fluidos su ataque. El choque del metal fue produciendo la caída de la dama guerrera al suelo, que trataba de estabilizar sus piernas y bloquear con eficacia, pero la diferencia de fuerzas era sustancial, no había manera que pudiera soportar un minuto más. Por los dioses, pensó, influida por los deseos más oscuros de su corazón, pero el mandato de su joven señor se mantuvo firme, y caería en la línea si fuera necesario, pero con la cabeza en alto. Fue un honor, levantó la masa, activando los pinchos que la bola había estado ocultando. Meriel le miró, con una sonrisa abatida. Observó de reojo a su señor que acababa de salvar al expríncipe como lo había hecho con ella hace tiempo. Suspiró por dentro y volvió a sonreír, sintiendo la armonía que creía no iba a volver a sentir. Dejó caer la masa con toda su fuerza. Una muerte segura, pensaba el hombre, pero la espada negra no estuvo de acuerdo, y con una brutal respuesta de su puño mandó al corpulento guerrero a caer sobre su rodilla, no teniendo piedad en sus golpes siguientes, que poco a poco lo enviaron al suelo, con el rostro demolido. Guardián tendió su mano amiga mientras congelaba con sus desiertos y profundos orbes negros que tenía por ojos al mago en la lejanía, que había creído que sería buena idea atacarle. Gracias, dijo Meriel al aceptar la ayuda, resultándole difícil la simple tarea de levantarse. Buscó entre su bolsa de cuero una poción de recuperación, la destapó al encontrarla y bebió cada gota, experimentando la nueva vida que le otorgaba el líquido. Guardián desapareció como el polvo en el viento, reapareciendo a espaldas del hechicero previamente localizado, y de un solo tajo se hizo con sus manos, cumpliendo con la orden dado de su amo de incapacitarlos. Amariz había retirado su preciado báculo de la bolsa de cuero, permitiéndose conjurar conjuntos de hechizos rápidos con un mayor control. La energía a su alrededor se tornó espesa, casi palpable, pero muy volátil. Haz un sello de protección en la tierra. Rápido, aconsejó Hollín. Amariz le miró, y sin pensarlo dos veces comenzó a dibujar los símbolos en el suelo. El alto hombre negó con la cabeza, había sobreestimado la habilidad de la mujer. El hechizo enemigo explotó a los pies de la maga y el alto hombre, con tanta potencia que causó la desorientación de muchos de los presentes. La marea de tierra levantada mostraba rastros de piel y sangre, rastros que solo los observadores pudieron notar. Gustavo apretó la empuñadura del sable, y sin saberlo su mirada se oscureció, consiguiendo que los corazones de los presentes sintieran la presencia de la muerte. Cinia había retomado una postura defensiva, observando con claridad cómo la marea de tierra subía hasta tapar el sol. Resintió en su hombro el golpe de la espada en su escudo. Sus ojos rápidamente apuntaron al hombre frente a ella, que se preparaba para asestar otro poderoso golpe. Meriel inspiró, e instintivamente miró a su señor, descubriendo la anormalidad en su energía. Mordió su labio,
presagiando la destrucción. La gravedad devolvió la Tierra al lugar de origen, desperdigada por los alrededores. Ahí, en el naciente cráter se encontraba una pareja, un macho y una hembra de cabello negro, protegidos por una esfera ilusoria, que titilaba con la advertencia de su fin. «Gracias», dijo Amaris. Levantó la vista y observó a Hollin, su postura indomable, su expresión solemne, su mirada cargada con una furia tan intensa que ella misma agradeció al destino que fuera su aliado, pero lo realmente destacado fue la energía que rodeaba su cuerpo, demasiado potente para un humano y antigua como el propio mundo. Gustavo suspiró aliviado al ver a sus compañeros a salvo, recobrando la paz interior en su fugaz descontrol. Dudé, por Dios, dudé. La vida todavía tiene valor para mí. Tembló de emoción, con una sonrisa tonta en su rostro. Se sentía satisfecho consigo mismo, y muy posiblemente esa fue la razón de su falta de atención. Hollin despertó algo en su interior, una fuerza indomable y salvaje, que le permitió aparecer ante el mago causante de su casi muerte. Le tomó de la frente y lo levantó. El practicante de artes mágicas activó los hechizos que con anterioridad había preparado para su defensa, pero Hollin no era ningún tonto. Tan pronto como las intenciones mágicas se hicieron visibles, la energía pura de su cuerpo actuó, dominando y destruyendo los nacientes hechizos. El mago resintió el destrozo súbito de sus maleficios, que por la cantidad de energía mágica y el corte abrupto del flujo provocó una ligera grieta en su núcleo. «Mi gran señora», dijo en la antigua lengua, «perdona a tu humilde servidor por esta vida humana que ha de tomar». Inspiró profundo, y sin emoción perceptible en su rostro se hizo con el corazón del hombre, con la misma mano que hace solo un segundo lo había tomado de la frente. «Por favor, perdónalo». El hombre cayó al suelo como un muñeco de trapo, con una expresión de terror, probablemente a causa de la repentina aparición del alto individuo, más que de su brutal ejecución. «Señor Hollin», gritó Gustavo, sin concebir que algo tan despiadado proviniera de aquel que hasta ahora había cuidado de Whittier con tanto afecto y recelo. El alto individuo se limitó a limpiarse la mano con la piel que cubría su torso, indiferente a su acción anterior. De los 15 enviados, solo 4 seguían en pie, 2 magos y 2 guerreros, que luchaban con un enfoque total en sus objetivos, sin tener en consideración lo que sucedía con los suyos, una confianza ciega que les había obsequiado el éxito en la totalidad de sus misiones. Habían perdido la comandancia del señor Mente, y confiaron en que saldrían triunfantes, pero el objetivo principal fue demasiado rápido, e insuperable en todos los aspectos. ¿Quién era ese individuo de extrañas facciones? Nadie hizo nunca esa pregunta, una que podría haber desvelado un secreto que hubiera servido en su misión, pero algo sí fue seguro, la arrogancia los mató antes que sus enemigos. Cinia se liberó de la lluvia de espadazos que su escudo tuvo que soportar e hizo uso de la todavía inestable habilidad que había conseguido del arma, congelando el aire respirable y sofocándole antes de cortarle el cuello. Se manchó de rojo, y se sintió poderosa, imbatible, emociones que no quería dejar escapar, pero el cansancio fue mayor, y la pelea parecía lejos de terminar. El último guerrero en pie se acercó a una de sus arcanas compañeras, confesándolo bajo sus pensamientos, y con miradas indiscretas observó el campo de batalla, quemado, cuarteado, dañado e irreconocible como alguna vez lo fue. «Fallamos», dijo después de la réplica, «pero ahora sabemos a lo que nos enfrentamos. Ella entenderá. Eres un imbécil, ella siempre supo a lo que nos enfrentábamos, y aún así nos envió. Estamos muertos, Jorun». Observó al joven del sable, temiendo por su vida al encontrarse con aquellos ojos desiertos. «Aquí, o allá. Dudo que lo sepa, no concibo que nos mandará a nuestra muerte». Ella lo sabía. Apretó los labios con furia. «Porque prefiero haber sido el cebo, que la razón de la destrucción de nuestro reino. No entiendo». Como un fantasma apareció ante ambos una criatura humanoide, alta y siniestra. En su mano derecha portaba una larga espada de hoja negra, cubierta por una neblina oscura influenciada artificialmente por el aire. El guerrero observó a la imponente criatura, y sintió miedo a no poder ver el desenlace de su vida, a no poder darle nombre al vástago que esperaba su mujer, a morir en la oscuridad, en una batalla clandestina que su reino negaría con vehemencia. Había sido un soldado de élite, lo mejor de lo mejor, pero ahora, ante la sombra misma de la muerte, no era nada, solo un cadáver andante. Inspiró, encontrando la fortaleza en sus promesas de regreso, en la motivación del nuevo día, del querer vivir. Y balanceó su espada con el corazón por delante, haciendo un corte rápido, con su hoja cubierta por la energía del guerrero. El esqueleto bloqueó, sorprendiéndose al ver desviada su arma, admitió la fuerza del guerrero y lo respetó, y como tal, dejó de fingir debilidad. «Vete», dijo al retroceder, encontrando la claridad de su destino en el filo de ébano. «Vamos, hazlo». No había otra salida, solo así su hijo crecería sabiendo del valor de su padre, que no había muerto por la hoja de un miserable, sino combatiendo a una entidad que se creía de leyendas. Las hojas chocaron, pero la fuerza del esqueleto fue superior, consiguiendo que se doblegase. La maga dudó, no quería escapar,
la muerte no le asustaba, pero ella sí. Como los saltos humanos, pensó, incrementando su confianza. Creó una intención mágica que navegó en el aire, atando del brazo al suelo al esqueleto, impidiéndole avanzar. Sé mi testigo, Horun atestigua mi sacrificio. El guerrero volteó y entendió, recibiendo el pergamino con una expresión seria, poco dispuesto a manchar el acto con sentimientos innecesarios. Asintió, activando el hechizo guardado en el rollo encantado. Soy tu testigo, Lursi, el primero que hablará en tu nombre si tu entrada no es permitida. Porque en nombre de mi honor, de mi casa, y de lo que es divino, prometo ser el portavoz de tu valentía y honor. La maga dibujó una gran sonrisa en su rostro, pero no le miró, no fue necesario. Atrapó al esqueleto al verle liberarse por quinta vez, con cadenas hechas puramente de energía de su núcleo, también conocida como energía vital. Lo siento, pero no puedo permitir que te vayas, dijo Gustavo al aparecer ante el guerrero, destruyendo con sus manos el hechizo activo, y resintiendo las repercusiones en su cuerpo todavía en estado precario. El hombre volteó a verle, y cuando lo hizo, toda esperanza se derrumbó. Observó de reojo a su compañera de armas, vislumbrando cómo su cabello se marchitaba, su piel palidecía, con grietas oscuras que devoraban cada gota de vida. Se volvió un saco de huesos, pero se resistió, firme y de pie, lanzando con el último aliento el hechizo que había logrado retrasar a la alta criatura. Cayó muerta, arropada con una túnica que la había acompañado por más de media vida, y una vara de sauce que más que reflejar su estatus y gloria, representaba el compromiso que desde pequeña se había impuesto a sí misma de nunca abandonar sus creencias. Murió, dejando como únicos restos polvo y cabello, y una historia que jamás podría contarse. Gustavo desarmó al guerrero, deshabilitando su movilidad con un fuerte golpe en la rodilla, que hizo que mirase al lado antinatural. Horun gimió, maldijo y peleó por levantarse, se había rendido a la esperanza, pero era un soldado fiel y moriría con el honor correspondiente. Una muerte limpia, por favor. Se postró, no por deseo, más bien por la imposibilidad de ponerse en pie. Le miró a los ojos, aceptando su final. No tengo intención de matarte, dijo Gustavo. Solo quiero respuestas. El guerrero no podía creer lo que escuchaba, pero tan pronto en cuanto oyó la segunda frase, su mirada se oscureció. Mátame, muéstrame la misma piedad que mis compañeros recibieron. No voy a hacerlo, aclaró, con el sable apuntando al suelo. ¿No lo soy lo suficiente digno? Ten respeto, cosa deshonrosa, pateó al miserable, que no pudo evitar besar la tierra con la cara, cuando te dirijas a su excelencia. Guardián, detrás de mí, ordenó en la misma lengua. El guerrero gimió, guardando sus lágrimas de rabia e impotencia, se hizo con la tierra en sus manos, y profirió más de una maldición en silencio. Se había rendido. ¿Qué más deseaban de él? La mayoría están muertos, mi señor, dijo Meriel, con un cuerpo a rastras, pero este no. Lo arrojó con fuerza. Y creo que es el líder de estos malditos. Señor Mente, pensó el guerrero al ver su cara desfigurada, sangrante y morada. El muy bastardo intentó reclutarme, explicó al ver la complicada mirada de su señor. Y entiendo que los magos necesitan de su boca para lanzar hechizos, así que... habría sido mejor cortarle las manos, concluyó Cinia, conociendo la peligrosidad de aquel hombre. Si da la orden, yo podría. No es necesario, ¿verdad? El señor Mente negó con la cabeza, estando de acuerdo con la opinión del joven. Pero, guió sus ojos a Guardián, si no desactiva el hechizo preparado, cortáselas. Mandó la orden mental a su siervo luego de lanzar su amenaza en voz alta. El esqueleto descansó la hoja en la tierra, cerca del cuello del mago. El señor Mente eliminó el hechizo, pues dudaba que el joven se sintiera satisfecho con solo sus extremidades. Quiero respuestas honestas, o juro por Dios. Ni siquiera se atrevió a mencionar su amenaza, pues no se le había ocurrido nada realmente malo que pudiera reemplazar el asesinato, pero sin causarlo. Solo necesitamos a uno, declaró Meriel. El guerrero sonrió, era su momento, el final estaba cerca, tenía plena confianza que el secreto estaría seguro en los labios de su líder, la oportunidad perfecta para que nadie se enterara nunca de sus identidades verdaderas. Yo puedo hacerme cargo, joven, Gus, dijo Cinia, con una oscura sonrisa. Moriremos como héroes. Yo hablaré, dijo el señor Mente con nerviosismo, pasando su atención entre Cinia y Gustavo. Le tenía pavor a este último, le creía una bestia con cuerpo de humano, una entidad salida del propio abismo, y confiaba en que si no cumplía con sus demandas, la muerte sería lo más deseable. Horun se atragantó con su propio aliento, incrédulo. Observó a su líder y quiso gritar, pero se contuvo. Eres un anciano astuto, por un momento casi lo arruino, pensó, limitando su expresión a una sonrisa arrogante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Y de qué reino provienes? Preguntó Gustavo. Me llamo Ilir Dur, respondió, con la dificultad por sus dientes rotos y labios lacerados,
y provengo de Rodur. Jorun guardó silencio, expectante por la maquinación del anciano, que parecía que quería disfrazar la verdad con la mentira, aunque esta última todavía no aparecía. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Y quién realizó la encomienda? Cinia carcajeó, robando la atención del mago por un breve momento. Capturarte, dijo luego del silencio. Jorun quiso levantarse y golpear a su líder, matarlo si fuera necesario, pues no podía dejar que continuase hablando. Sin embargo, era una tarea imposible, desde su dificultad de movimiento hasta el poder de los captores, que podían rivalizar con sus dos generales divinos. Fue la princesa Valdrell. «Maldito seas, señor Mente», vociferó, «que tu esencia quede condenada a lo profundo del abismo, y tu cuerpo sea comido por los carroñeros. Te maldigo, y te repudio, ante los ojos de los dioses y de los hombres». Gritó tanto como pudo, desgarrando su garganta, y con lágrimas descargó su dolor. «Gracias», dijo Gustavo. Abrió su bolsa de cuero y guardó el sable. «Vámonos». «¿Los dejarás con vida?», preguntó Hollín con su habitual solemnidad. «Yo no mato humanos», afirmó. «Pero ellos sí, y si los dejas con vida, volverán por ti, por nosotros». «Prometo en nombre de los altos y los dioses que me olvidaré de su rostro», dijo el señor Mente con rapidez, arrastrando el final de sus palabras por el dolor de sus labios. «Nunca lo conocí, y nunca más volverá a verme en su camino». «Son mentiras y lo sabes», dijo Hollín, disgustado con la actitud de su compañero de viaje. «Cierra el hocico». Golpeó con fuerza al anciano, que había comenzado a balbucear. «No voy a matarlos, es lo último diré». Guardián apretó la empuñadura de su espada, poco dispuesto a escuchar cómo el alto individuo ofendía a su excelencia. «Es tu decisión», observó al amo y sirviente, demasiado molesto para continuar con su habladuría. «Solo espero que tu misericordia no adelante tu muerte». Volteó, alejándose a donde los caballos, encontrando dos de los equinos desaparecidos. «Si regresan, díganle a su princesa, que si no desiste en su idea, tendré que hacerle una visita. Y recuerden, el único que no mata humanos soy yo». Guardián rugió, elevando su intención asesina al máximo al reconocer la amenaza de su señor, y con actitud ufana desapareció en las sombras. Gustavo volteó, retirándose sin esperar respuesta. «Olvidaste preguntar cómo fue que nos encontraron», dijo Amaris. «No es necesario», dijo con una tranquila sonrisa mientras observaba a Cinia. «Ya conozco la respuesta». «¿De verdad? ¿Cuál es?». Primius y Meriel prestaron oído, interesados por la respuesta. «Eso es un secreto, y no estoy dispuesto a compartirlo». «Gracias», susurró Cinia. Amaris observó a su amado, su movimiento de cruz de su rostro al pecho y de vuelta, acompañado de un susurro, y recordó su explicación, de manera que lo imitó, queriendo tener algo en común, sin saber que esta vez el significado había cambiado. «¿Qué es lo que haces?», preguntó Meriel con duda, queriendo escuchar la respuesta antes de darle paso a su intuición. Él le miró, sonriendo con mucha calidez. «Lo que ves», respondió Primius con simpleza, indiferente a la mirada de todos. «Mierda, Primius, está muerto». «Eso mismo», dijo, terminando de desabrochar la armadura brillante. «De nada le va a servir, pero a mí sí». «Joder», su espalda ardió, doblándose por el dolor. «¿Cómo duele? ¿Tienes otra pócima?». «Vete a la mierda». Le dio la espalda, regresando al lado de su señor. «Gracias, eres muy amable», dijo con una sonrisa insípida. «¿No le dirá nada, mi señor?». Gustavo exhaló, tenía demasiada fatiga como para poner su atención en otra discusión. «Es su botín de guerra, supongo». «Yo pensé que a usted le disgustaría», dijo Meriel, encontrando en su punto de visión al alto guerrero del mazo, respirando, aunque no por mucho. «Me disgusta», aceptó, lanzando otro hechizo rápido de sanación sobre su cuerpo, «pero lo entiendo». Su mente divagó a un recuerdo lejano, donde todavía portaba su chaqueta azul con honor, y mostraba la inocencia de un necio. El capitán le arrojó un par de botas, cubiertas de lodo y un manchón de sangre, santiguándose con una sonrisa cínica. «Póntelas, eres el que más las necesita». Gustavo asintió, sin prestarle atención al cuerpo inerte del gringo fusilado. El grupo de hombres del escuadrón Águila carcajeó, percatándose de la diferencia del tamaño del calzado de ambos chiquillos. «Puedo prestarte una mía», dijo Héctor, descalzándose. «¿La izquierda o la derecha?». Amaris le tocó el hombro al sentirla extrañez, su nebulosa y perdida mirada, y la gota cristalina que resbaló hasta su mentón, que ella intuyó permanecía al esfuerzo por la batalla anterior. «¿Estás bien?». «Sí», dijo al regresar al presente, «lo estoy, solo recordaba a un buen amigo». «Un amigo suyo, estaría complacida de conocerlo». «Eso no será posible», dijo, parando en alto sus palabras para no seguir manchando el recuerdo con tristeza. Amaris optó por detenerse con la Inquisición, descubriendo así que no había sido una gota de su sudor.
Sabía que el joven tenía muchos secretos, y no era su misión aclararlos ante todos, sino a solas, en una habitación oscura sería lo preferible. No te recomiendo tomar la espada, advirtió Cinia, que había calmado su paso para observar en detalle las acciones del expríncipe. Las armas de esos individuos están encantadas con sellos de propiedad hechos por los sacerdotes de más alto rango del reino de Rodur. Blandirla podría matarte. No me preocupa, guardó la segunda espada en la bolsa. Recuerda quiénes son ellos. Apuntó con la mirada a Gustavo y a Maris, que caminaban lado a lado. Estoy seguro de que cualquier hechizo de esos miserables fanáticos no son nada a sus ojos. En eso tienes razón, dijo, refiriéndose a su señor, pues todavía no había presenciado el verdadero poder de la maga. El expríncipe asintió ante el halago, y al sentirse satisfecho con el saqueo de los cuerpos se puso de pie, frente a la guerrera del escudo, que le observó con indiferencia. Por cierto, ¿cómo sabes tanto? Soy originaria de Rodur, aclaró, sin intención por mentir. Oh, pensé que eras como la pelirroja. ¿Cómo? Proveniente de los reinos desolados, contestó, retomando el paso, pero parece que me he equivocado, lo siento. ¿Por qué te disculpas? Caminó a su lado. Cuando nos conocimos hablé pestes de tu reino. Fingió honestidad en esos ojos tan apáticos, como muertos. Espero y no me guardes rencor por ello. No lo acepté en mi corazón, es más, lo había olvidado. Se sinceró. Gracias, sonrió, acomodando el collar obsequiado por su madre que se había pegado a su pecho. ¿Puedo hacerte una pregunta? Cinia asintió. Poco a poco su habitual personalidad tomaba control de su expresión. ¿Van a volver a emboscarnos? No entiendo. Tú fuiste la causa de esto, ¿no? Espera, le sujetó la mano al verle marcharse, ganándose una seria y penetrante mirada. No me malinterpretes, no quise decir que fueras una traidora o que nos habías vendido. Explícate antes de que te haga daño, Primius. Se deshizo del agarre, pero la intención en sus ojos persistió. Vi la mirada que te lanzó el anciano cuando apareció, también cuando la pelirroja lo arrojó a los pies de nuestro señor. Así que, o se conocen, o ellos a ti, al menos ese Talilir lo hace, lo que podría representar de que fuiste poseedora de un buen estatus en Rodur, y por ello conoces tales implementaciones de encantamientos en sus armas, que yo podría decir, o casi afirmar que no es información común, meneó los labios con ligero desinterés. Para finalizar, ellos sabían de ti, y tú de ellos, solo es cuestión de juntar las piezas. Pero también te observé pelear, dijo al exhalar, y jamás mostraste piedad, de manera que, o eres un fiel sirviente que abandonó su anterior título, y por ello nuestro señor te respaldó al no querer revelarte como la causante de la emboscada, o eres una traidora que tiene una misión todavía más importante, y hemos estado siempre en tu mano. No digo que eso sea la verdad, solo que es una posibilidad. ¿Te atreves a manchar mi honor? Se enfureció, pero logró calmar sus ímpetus, regalando una tercera vida al expríncipe. ¿Has notado la velocidad de nuestro paso? Infirió. Ella asintió, entrecerrando los ojos. Bien, porque no te estoy acusando de nada, solo impliqué que existe la posibilidad de que fueras un agente de Valdrel, solo eso. Explicarte mi razonamiento fue un tipo de agradecimiento por tu información anterior. Tu razonamiento flaquea, dijo con un tono más calmo, porque has fallado en lo más fundamental. ¿El qué? Decirme cómo hice para que nos encontraran sin que él lo supiese, apuntó nuevamente a su señor, que había llegado junto con Meriel y Amaris a los caballos. Primius guardó silencio, reflexionando las palabras de su compañera. Admito que esa es una incógnita de la cual no tengo respuesta inmediata. Eres un astuto individuo, dijo ella, y te has disfrazado muy bien de imbécil. Eso pensaba yo, sonrió, bajando el rostro, pero al final el disfraz fue el de astuto. ¿Por la cuestión de por qué ahora eres nuestro compañero? Primius asintió, pero prefirió el silencio a las palabras, usando solo miradas para describir lo complicado de la situación. Cinia prefirió abandonar su charla, acelerando su paso. Al parecer dos de nuestros caballos escaparon, explicó Gustavo al verle llegar, el de Primius y el de la señorita Amaris. Si no tienes ninguna queja propondría que cabalgaras con la señorita. Yo me opongo, dijo Amaris al ser tomada por sorpresa. Digo, le sonrió con franqueza a la guerrera del escudo, no tengo nada en contra suya, solo prefiero cabalgar al lado de Gustavo. Eso no sería prudente, dijo él. Meriel masticó el nombre de su señor al escuchar a la maga decirlo con exactitud, pero su intento solo dio resultados irrespetuosos. ¿Por qué? Yo no tengo ningún problema, dijo Cinia al subir al equino. Amaris le miró, dolida por no ser correspondida en su alianza femenil, al tiempo que regresaba su atención al joven, que había preferido guardar silencio. ¿Doncella de quién seré yo? Intervino Primius, que había escuchado todo. Meriel carcajeó por la broma. Ven conmigo, querida, dijo de inmediato, yo te protegeré. Oh, estoy muy solicitado, fingió la sonrisa nerviosa.
¿Tengo el permiso del señor? Gustavo inspiró profundo, demasiado cansado para seguirle el juego. Hagan lo que deseen. El sonido había abandonado por completo la zona. Los animales en su completa sabiduría habían desistido en su idea de cruzar la línea invisible que dividía el territorio de la terrible criatura, aquella que con ojos desolados observaba todo, aún con la inmensa oscuridad. Bostezó, llevando la mano que portaba el cuchillo a su boca, intentando proteger el aire de lo frío de los alrededores. Inhaló, volviendo a su trabajo manual, a esa figurilla de madera amorfa y horrible, que había querido representar a una poderosa águila. ¿Qué es lo que eres, mi señor? Preguntó la silueta salida de un profundo abismo a los pies de un enorme árbol. Se protegió rápidamente con la capa dorada a su espalda al sentir los fríos besos del aire. Detuvo el tallado y reflexionó la pregunta sin hacerle verdadero caso al tono ocupado, pero no encontró respuesta. No entiendo tu pregunta, Primius. Basta de estupideces, dijo, conjurando la furia y el miedo en su corazón, que le impedía mantenerse firme ante el joven sentado. Ya deja de tratarme como un imbécil y responde, ¿qué maldita cosa eres? Primius sintió una extraña presencia detrás, rozándole el cuello con algo que no podía explicarse. Volteó y se encontró con un alto e imponente esqueleto de armadura color azabache, cráneo blanco y delgadas líneas azules parecidos a cabellos con la gravedad invertida. La cosa le miraba con una potente intención de matar, que si no fuera por la orden mental, muy probablemente su cabeza hubiera caído de su cuello. Sigue vigilando el área, guardián, ordenó en ese idioma perdido, que solo los arcanos, iluminados y estudiosos se podían dar el lujo de hablarlo. El esclavo merece morir, dijo, sin quitarle los ojos de encima a Primius. No es un esclavo, es mi compañero. Así que ve, y haz lo que te he pedido. Sí, su excelencia. Hizo una notable reverencia y se esfumó, sin mucho esfuerzo para proteger su presencia por la extensa oscuridad en los alrededores. Gustavo pidió al expríncipe que se acercara, dejando un hueco al lado suyo para que se sentara, pero Primius se negó a moverse. Pude haberte abandonado cuando pediste por mi ayuda en ese campamento enemigo, dijo, sin verse influenciado por la actitud irrespetuosa y temerosa del joven regio, dejarte morir el día que casi fui derrotado por esa bestia gigante, y podría haberte vendido con los soldados que buscan mi cabeza por tu muerte. Pero no lo hice, y no pido una devolución por mis acciones anteriores, pero ten la decencia de respetarme como tu igual, de verme a los ojos cuando te hablo. Ninguna acción benevolente está libre de cobro, dijo, un poco más tranquilo, y ahora entiendo que mi esencia está comprometida. Fui un maldito arrogante al creer que podría volver a verla, pero no, soy tuyo desde el momento en que me salvaste de esa perra, solo no estaba enterado. Gustavo sonrió, no logrando contener su risa. No hay artimañas, ni intrigas, Primius, te conocí ese día, y te salvé porque creí que podrías obtener lo que buscaba, solo por eso. Siento decirlo, pero no eres especial a mis ojos. El expríncipe cayó, su ego no pudo soportar colosal afirmación. Era verdad que había tratado de abandonar su vida anterior y caminar el sendero desconocido al lado de tan peculiares individuos, pero su mente e influencia regia le habían hecho imposible no ver confabulaciones en su contrincada susurro y miradas de sus compañeros, por lo que actuó, esperanzado por adelantarse en los planes de sus enemigos. Pero no malentiendas mis palabras, dijo después del silencio, no quiero decir que seas una carga, o alguien desechable, solo que no tengo planes ocultos en tu contra, y si decides continuar a nuestro lado, te seguiré tratando igual, y espero que tú a mí. ¿Eres humano? Se envalentonó. Sí, lo soy. ¿Y yo? Tragó saliva. ¿Mi esencia no está comprometida? ¿Todavía tengo cabida en el Salón de los Héroes? ¿Me preguntas si eres humano? Primius asintió. Supongo que sí. No sé cómo podrías haber perdido tu humanidad. Guardó silencio de pronto, recordando un dato que desde hace mucho había olvidado. Guardián había sido humano, y aunque no entendía la causa de su actual transformación, algo le decía que la energía de muerte había tenido mucha influencia en el suceso. Parece que he vuelto a actuar como un idiota, y lo lamento, mi señor, expresó con respeto, reencontrándose con su determinación de navegar por las mismas olas que Gustavo y compañía. Son sincero cuando digo que le agradezco por recibirme a su lado. Gustavo le miró, y prefirió el silencio. Había presenciado la ruptura de Meriel en su viaje al bosque de las 1000 razas, pero aún así ocupó la misma técnica con Primius, y aunque era verdad que era necesaria para su recuperación, también lo había condenado. Lo sientes, maldita sea, quien debe pedirte disculpas soy yo. No pudo hablar, cualquier palabra se quedaba pegada a su garganta. Primius malinterpretó el silencio, sintiendo que ahora sí se había sobrepasado. Es mi turno de vigilar, mi señor, dijo Meriel, bostezando. Creí que me tocaba a mí. Observó a Primius, seducida por completo por el sueño. Y es tu turno, pelirroja, dijo Primius. Yo solo salí a orinar. Se volteó, escapando de la mirada de ambos sujetos. ¿Puedo seguir vigilando? Por supuesto que no, mi señor, se negó,
pero el sueño no quiso abandonar su cuerpo. Usted descanse. Bien, se colocó de pie, dirigiéndose al hueco del árbol. Cualquier indicio de amenaza debe ser informado, por más mínimo que sea. Bostezó. Sí, mi señor.